La noche caía con un silencio tenso sobre las calles de Valgren, una ciudad oculta del mapa común, donde las operaciones que no existían en los informes oficiales tenían lugar. Desde el techo de un edificio industrial abandonado, Raven de Argent observaba el terreno a través de la mira térmica. Los blancos estaban reunidos en el punto designado, 4 hombres, 2 con historial de tráfico de armas, 1 con conexiones al espionaje, y el cuarto, el objetivo principal. Confirmado. Objetivo visual. Código rojo. Procedo, murmuró en el comunicador adherido a su clavícula. Nadie respondió. No lo necesitaba. Operaba sola. Raven era un mito entre los suyos. Silenciosa. Precisa. Mortal. No por falta de emociones, sino porque había aprendido a dejar el corazón fuera del campo de batalla. Había sobrevivido a cosas que la mayoría ni siquiera podía imaginar. Sus cicatrices no eran visibles, pero hablaban con más fuerza que cualquier insignia. Saltó desde el techo con la precisión de un depredador. En menos de un segundo, rodó sobre el concreto y se incorporó, deslizando una navaja por la garganta del primer guardia antes de que pudiera levantar la voz. El segundo no tuvo tiempo de apuntar. El tercero corrió. El cuarto, su objetivo, cayó de rodillas, temblando. No. Tú no deberías estar aquí, balbuceó, con el rostro cubierto de sudor. Y, sin embargo, aquí estoy, respondió ella con calma, el cañón de su pistola descansando sobre su frente. Últimas palabras. El hombre abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, un sonido cortó el aire. Un disparo. Raven no lo vio venir. Sintió el impacto en la espalda. Caliente. Preciso. Letal. Tropezó, cayó de rodillas, y giró, esperando encontrar un enemigo. Lo que vio fue peor. ¿Tú? Dijo, con la voz ahogada. Su compañero de equipo. El único en quien había confiado. El único que conocía sus coordenadas exactas. Estaba ahí, con el arma aún humeante. No es personal, Raven, dijo, sin una pizca de culpa. Solo negocios. Ya no eres útil. Cayó al suelo, la vista oscureciéndose, pero no por miedo. Por ira. No lloró. No suplicó. No pidió ayuda. En sus últimos segundos, pensó en su vida. En las veces que había evitado una bala, una trampa, una traición. Y se preguntó por qué ahora, por qué así. Así no termina mi historia, susurró. Y luego, la oscuridad. Pero no fue el final. Fue el comienzo. Una luz blanca la envolvía. No la de la muerte, no un túnel místico. Era la claridad de una sala blanca, estéril, demasiado real para ser una alucinación. Dolor punzante en las sienes. Peso extraño en el cuerpo. Abrió los ojos de golpe, incorporándose bruscamente, como si emergiera de un pozo profundo. Estaba acostada en una cama, conectada a sueros, en lo que parecía una habitación de hospital. No reconocía nada. Sus manos eran delgadas, suaves. Su cuerpo, más pequeño. Había espejos en el techo. Y el rostro que vio reflejado, no era el suyo. Tenía la piel clara, el cabello castaño y desordenado, las mejillas hundidas. Sus ojos, antes acerados, ahora eran grandes, vulnerables y húmedos. Una enfermera entró precipitadamente. Ariana. Dios mío, despertaste. Llamaré al médico. Ariana. Ese era el nombre del cuerpo que ahora habitaba. La memoria llegó como una oleada extraña. No suya. Del pasado de otra. Una chica joven. Estudiante universitaria. Psicología. Maltratada emocionalmente por quienes llamaba amigos. Con un novio que la manipulaba. Sin padres presentes. Sin fuerza. Sin voz. Un susurro brotó de sus labios. ¿Qué es esto? El médico llegó, la examinaron, le hicieron preguntas. Ella fingió. Fingió confusión. Fingió que no recordaba. Escuchó en silencio mientras explicaban que había estado en coma tras un desmayo en el campus, que su sistema nervioso había colapsado por estrés. Colapsado, pensó con desdén.
qué apropiado. Cuando la dejaron sola, se miró otra vez en el espejo, ahora sin cables ni vendas. No era Raven de Argent. Pero tampoco era la antigua Ariana. Algo nuevo había nacido. Algo que no conocía la sumisión. Se puso de pie, observando con calma sus movimientos. Aún torpes, aún débiles. Pero podía reconstruirse. Había vuelto a vivir. Y esta vez, no pensaba permitir que nadie más escribiera su historia. Gracias por el cuerpo, susurró con una sonrisa helada. Prometo que lo usaré mejor que tú. La alta torre de la Universidad Central de Gracelia se erguía con la misma indiferencia de siempre. Estudiantes cruzaban pasillos, escaleras, patios. Risas, murmullos, tensiones escondidas entre exámenes y dramas personales. Un ecosistema perfecto de jerarquías sociales disfrazadas de progreso académico. Ariana Torres caminaba por esos mismos pasillos, pero no era la misma. Sus pasos eran firmes. No dudaba al avanzar. No bajaba la vista. Ya no se encorvaba ni se mordía el labio para no molestar. El cuerpo era el mismo, pero el alma que lo habitaba tenía otra historia. Raven observaba cada gesto, cada interacción. Se sentía dentro de una simulación mal diseñada. La antigua Ariana era invisible, obediente. Todos estaban acostumbrados a ignorarla. Pero ahora... ¿Ari? Dijo una voz a su espalda. Matías. El novio. Ella se giró lentamente. Él la miraba con su habitual arrogancia informal, camisa mal cerrada, mochila al hombro, sonrisa torcida. Le faltaban años de guerra para intimidarla. Te ves, distinta, dijo, acercándose con su tono de siempre, ese que usaba para bajarla con palabras suaves. Estoy despierta, respondió ella con calma. Esa es la diferencia. Él se rió, desconcertado. ¿Qué significa eso? Ella lo miró. Lo analizó. Lo midió. Matías era todo lo que Ariana temía. La validación que ella creía necesitar. El castigo que aceptaba para no estar sola. Significa que ya no te necesito. ¿Qué? Estamos terminando. O lo que sea que fingíamos tener. Silencio. Estaban en medio del pasillo principal. Estudiantes los rodeaban, como tiburones oliendo sangre. Algunos ya habían sacado los móviles. Matías intentó mantener la compostura. ¿Estás bromeando? No tienes ni idea de lo que estás diciendo, Ari. ¿Sabes lo que pasaste? Estás confundida. No. Estaba dormida. Pero ya no. Dio un paso más cerca. Bajó la voz. Me usaste para no sentirte tan poca cosa. Pero eso no es amor, Matías. Es dependencia. Y yo, no nací para depender de nadie. Él intentó responder, pero ella ya se había ido. No corriendo. Caminando. Como si acabara de soltar 100 kilos de historia mal escrita. El resto del día fue una mezcla de sorpresa y tensión. Ariana, la chica que no hablaba, ahora respondía en clase con claridad. La que se escondía en la última fila, ahora preguntaba con firmeza. Cuando un grupo de compañeros intentó burlarse de su despertar, los fulminó con una sola frase. Si tienen algo importante que decir, escríbanlo en su currículum. Tal vez así alguien les preste atención. El rumor se esparció como pólvora. Algunos la evitaban. Otros empezaban a mirarla con curiosidad. La mayoría no sabía cómo reaccionar. Ella tampoco. Porque, aunque el cuerpo le respondía, había un desfase. Sus reflejos aún eran lentos. Su fuerza, contenida. La conexión con esa piel no era completa, pero mejoraba día a día. Cada noche se entrenaba en secreto. Saltos. Golpes. Flexiones. Correr hasta agotar la respiración. Reconstruía su temple desde los músculos. Y cada noche, al mirarse al espejo, repetía una sola frase. No es debilidad lo que heredas. Es elección lo que define. Una tarde, mientras bajaba por las escaleras del ala de arquitectura, lo vio. Un muchacho alto, de cabello castaño revuelto y expresión serena. Estaba solo,
leyendo algo en una tableta mientras la luz del sol cruzaba su rostro. Había algo en él, algo fuera de lugar. Nuevo. Ajeno. Ella bajó sin dejar de observarlo. Cuando pasó junto a él, sus miradas se cruzaron. No duró más que un segundo. Pero el impacto fue como un cruce de aceros. Una tensión silenciosa, que no supo explicar. Siguió caminando. Ariana Torres, dijo él, de repente. Ella se detuvo. Volteó lentamente. ¿Nos conocemos? Elian la miró con calma, con esa firmeza que no venía de la arrogancia, sino de quien se conoce demasiado bien. Todavía no. Pero tu nombre suena distinto cuando caminas como si te perteneciera. Ella frunció apenas el ceño, pero no respondió. Y por primera vez desde que volvió a la vida, algo en ella se movió. No fue ira. No fue miedo. Fue una vibración. Como si alguien más, en ese mundo, hablara su mismo idioma. Los días siguientes fueron como un campo minado. Ariana, o más bien Raven, ahora al mando, se movía por la universidad como si estuviera reconociendo terreno enemigo. Observaba a todos. Detectaba patrones. Leía gestos. Odiaba el bullicio constante, los grupos de amistades falsas, las carcajadas sin contenido. Y sobre todo, odiaba a Matías. No porque le doliera perderlo. No. Lo despreciaba por todo lo que representaba, control disfrazado de afecto, humillación con sonrisas, y la forma en que le enseñó a la antigua Ariana que debía agradecer por migajas. Pero Raven no guardaba resentimiento. Ella cobraba deudas. El día del desayuno con los chicos, una costumbre que Matías instauró para reunir a sus amigos en el campus los viernes, ella apareció sin avisar. Vestía simple, pero firme. Jeans oscuros, camisa blanca ajustada, botas negras. El cabello suelto, rostro limpio. Sin adornos. Sin miedo. Matías estaba contando una de sus anécdotas, de esas que solían terminar en burlas públicas. Ariana se acercó por detrás y tomó la palabra sin pedir permiso. ¿Estás hablando de mí otra vez? Los 4 amigos del grupo la miraron como si un fantasma hubiera tomado forma. Matías sonrió, incómodo. Cariño, no era nada, solo estábamos bromeando. Ya sabes cómo es este grupo. Sí. Sé perfectamente cómo son. Sacó del bolsillo una pequeña servilleta. Estaba escrita a mano. Frases como, demasiado intensa, controladora, no tiene gracia, fácil de manipular. Era el juego favorito de Matías, anotar lo que pensaban de ella y luego leerlo entre risas. Todo, claro, con cariño. Ella la alzó. ¿La recuerdas? Me la dejaste en la mochila por accidente. Él palideció. Vamos, Ari, era solo una. ¿Una forma de burlarte de mí frente a tus amigos mientras fingías que me amabas? Sí, ya sé. Lo interrumpió con una frialdad que congeló el aire. La cafetería entera había enmudecido. Pero no vine por una disculpa. No me interesa. Se volvió hacia los demás. Ustedes no me conocen. Pero si saben que es fácil reírse de alguien cuando esa persona no sabe quién es. Hoy, quiero que me miren bien. Porque no me van a olvidar. Tiró la servilleta sobre la mesa. Luego, con un gesto tan calculado como devastador, vació lentamente su café sobre ella. Silencio total. Ahora sí, Matías. Esa es la imagen con la que te vas a quedar. Y se marchó. Sin mirar atrás. El escándalo fue inmediato. Vídeos, comentarios, ediciones con música de fondo. Ariana Torres, la tímida, la sumisa, se había cargado públicamente al chico más popular de psicología. Y con clase. Algunos la odiaron. Otros la envidiaron. Pero todos la notaron. Esa tarde, en el taller de arquitectura, lo vio de nuevo. Elian Carter. Estaba solo, revisando planos. Ella se acercó, aún con la adrenalina quemándole las venas. ¿Estás buscando inspiración o huyendo de la humanidad? Él alzó la mirada, imperturbable. Tú decides. Ella ladeó la cabeza. No me gustan los que me siguen el juego. Y yo no juego.
por un instante, se midieron en silencio. Ella cruzó los brazos. ¿Y tú qué ves cuando me miras? A alguien que estuvo dormida demasiado tiempo, y despertó hambrienta. Ese comentario la sorprendió. No por el contenido. Por la exactitud. ¿Tú siempre analizas así a todos? Él negó, tranquilo. Solo a quienes valen la pena. Ella no respondió. Y por primera vez desde que llegó a ese mundo, sintió que alguien no quería salvarla. Quería verla arder. Y eso, para una mujer hecha de acero y heridas, era lo más peligroso que podía ofrecerle. La lluvia había caído toda la noche, y al amanecer, el aire tenía ese olor a concreto mojado y cielo gris que Raven recordaba de otras ciudades, de otras vidas. Caminaba con paso firme por el campus, sin paraguas, sin prisa. No le temía al frío ni a los charcos. Era lunes, pero no lo parecía. Algunos aún evitaban su mirada. Otros la seguían con ojos cautelosos, como si esperaran verla colapsar. Pero ella no titubeaba. Lo había dicho en su mente 100 veces, este mundo no es mi enemigo. Solo su costumbre de someterse lo es. Esa mañana, el único lugar donde sentía cierta paz era la biblioteca. Techos altos, luz suave, pocos ruidos. Y allí lo encontró, como si lo hubiera invocado sin saber. Elian Carter. Sentado junto a una de las ventanas, con libros abiertos y una taza de café humeante. Tenía la postura de alguien que no teme el silencio, que no necesita hablar para imponerse. A diferencia de los demás, no intentaba agradar. No sonreía por cortesía. No fingía empatía. Raven lo observó unos segundos antes de acercarse sin pedir permiso. ¿Tienes algo contra los espacios concurridos? Él no alzó la vista. Tengo algo contra la estupidez disfrazada de hábito. Ella sonrió, sin sentarse aún. ¿Y qué haces aquí, entonces? Este lugar está lleno de eso. Buscando el punto ciego, dijo al fin, mirándola directo. Ese rincón donde nadie espera que estés. Ella se sentó frente a él. Nos parecemos más de lo que crees. No creo nada, respondió. Solo observo. Las conversaciones entre ellos no eran lineales. No había cortesías. No existían los cumplidos vacíos. Era un intercambio de ideas afiladas, provocaciones, frases que no buscaban agradar, solo desafiar. Y eso era lo que más la atraía. Elian no intentaba comprenderla. No la endulzaba. Pero tampoco la temía. Le hablaba con un equilibrio perfecto entre desinterés y atención, como si viera más allá de su piel, como si la analizara como se analiza un mapa. Una tarde, cuando compartían una mesa en el pabellón de arquitectura, él soltó sin preámbulos. No eres de aquí. Ella levantó una ceja. ¿De esta ciudad? ¿De este tiempo? El comentario le heló el pecho, por un segundo. ¿A qué te refieres? Tu forma de mirar. Como si evaluaras rutas de escape. Como si siempre esperases una emboscada. Ella no respondió de inmediato. Luego se recostó en la silla, cruzó los brazos. ¿Y eso qué te dice? Elian la observó, con los ojos entrecerrados. Que tu guerra no terminó cuando llegaste. Silencio. Un murmullo lejano de estudiantes. Un golpe seco de un libro que alguien cerraba. ¿Y tú? Preguntó ella al fin. ¿Qué guerra dejaste atrás? Elian sostuvo su mirada sin desviar los ojos. Una que no gané. Pero sobreviví. Esa noche, Raven no durmió. Dio vueltas en la cama de su apartamento universitario, mientras las gotas golpeaban la ventana. Su cuerpo, aún débil en comparación al que alguna vez dominó, se tensaba con cada pensamiento. Pero no era por miedo. Era algo más. Expectativa. Elian Carter no era un chico bonito más. Había algo en el que la reconocía. Que no le exigía suavidad. Que no intentaba repararla ni entenderla. Y eso, para una mujer que se reconstruía a sí misma a cada paso, era el primer indicio de peligro real. Porque si alguien podía romper la coraza sin forzarla. Ese era él. El trabajo en equipo no era algo que Raven, ni Ariana antes de ella, disfrutara. Y menos aún cuando equipo significaba quedar expuesta.
Pero la profesora de psicología experimental no pensaba igual. Proyecto final en parejas, anunció frente al aula. Tema libre, pero con enfoque vivencial. Deberán construir una experiencia emocional basada en sus propias historias. El murmullo fue inmediato. Todos comenzaron a girarse, a buscar a sus amigos, a formar alianzas. Raven no se movió. Ni siquiera fingió interés. Y entonces, como si el universo disfrutara de sus ironías, una voz resonó justo detrás de ella. Supongo que no te molesta si me siento contigo. Era Elian. Ella se giró lentamente, sin sorpresa. ¿Ahora te interesa la psicología? No. Pero me interesa lo que provoca en ti. Y eso sería el instinto de protección. Ella alzó una ceja, divertida. No necesito que nadie me proteja. No dije que lo necesitabas. Dije que es lo que provoca. En otros. Se quedaron en silencio unos segundos. Y luego, sin pedir permiso, él se sentó a su lado. Pareja establecida. Sin consenso. Sin resistencia. Trabajar con Elian era como jugar ajedrez sin reglas. Un día la empujaba a confrontar sus ideas más oscuras. Al siguiente, desaparecía. No daba explicaciones. Pero cuando regresaba, siempre traía consigo preguntas que nadie más se atrevía a formular. ¿Alguna vez pensaste en morir? Le preguntó una tarde. Estaban sentados en un café fuera del campus, observando la lluvia caer por la ventana. Raven sostuvo la mirada sin pestañear. Ya lo hice. Elian no se inmutó. ¿Y entonces? Entonces aprendí que vivir puede ser peor. Y por eso vale más. Su proyecto comenzó a tomar forma. Decidieron construir una experiencia sensorial basada en la reconstrucción de identidad, una sala dividida en dos secciones, una que mostraba la voz ajena que te impone el mundo, y otra donde, en silencio, el visitante debía enfrentarse a su reflejo distorsionado y decidir quién era sin etiquetas. Mientras montaban la instalación en el aula de prácticas, el roce entre ellos se volvió constante. No accidental. A veces, un hombro que rozaba el otro mientras cargaban materiales. Otras, una mirada sostenida más de lo necesario. Incluso, el intercambio de frases que, aunque neutras, vibraban con tensión. Tienes el control de todo esto, le dijo Elian una noche, mientras ella colocaba las últimas piezas del montaje. ¿Y eso es un reproche o una declaración? Es un riesgo. Ella se giró. ¿Por qué? Porque la gente que lo controla todo, suele terminar sola. Silencio. Ella respiró hondo. Y sin embargo, los que no controlan nada, terminan rotos. Elian se acercó, despacio. ¿Y tú qué prefieres? Raven no respondió. Lo miró con ese fuego contenido que llevaba en el pecho desde que abrió los ojos en ese mundo. Y, por primera vez, él dio un paso más. Le acarició la mejilla. Tienes cicatrices que ni sabes que muestras, susurró. Ella, en vez de apartarse, sostuvo su muñeca. Y tú, secretos que gritan sin decir una palabra. Y se besaron. Sin ruido. Sin prisa. Como una tregua sellada en la oscuridad. Una advertencia mutua. Una promesa no pronunciada. Esa noche, Raven supo que estaba perdida. No por debilidad. Sino porque había encontrado a alguien que no huía del fuego. Lo encendía con ella. La ciudad dormía bajo un cielo opaco, cubierto por una neblina sorda que no dejaba entrar la luz. Raven caminaba por la avenida sin rumbo fijo, la chaqueta cerrada hasta el cuello, las manos en los bolsillos, la mente mucho más agitada que su paso. Desde aquel beso con Elian, algo se había movido dentro de ella. No era debilidad. No era dependencia. Era otra cosa. Reconocimiento. Como si por primera vez desde que despertó en ese cuerpo, alguien la hubiera mirado sin atravesarla. Sin compararla con la antigua Ariana. Sin buscar explicaciones. Pero también sabía que las conexiones así venían con precio. Y con consecuencias. 3 días después, supo que su pasado había cruzado la grieta entre mundos. Al llegar al campus, un rostro familiar entre la multitud le heló la sangre. No porque le temiera, sino porque no esperaba verlo allí.
Vera Kasrov. Ex compañera de operaciones en Valgren. Otra mercenaria, experta en envenenamiento y manipulación táctica. Nunca fueron amigas. Tampoco enemigas. Vera la observó desde la escalera norte, con un café en la mano y su típica expresión de superioridad afilada. No pensé encontrarte con uniforme de civil, murmuró cuando estuvieron solas, en uno de los pasillos desiertos del pabellón de biología. Y yo no pensé que seguirías respirando. Vera soltó una risa suave. Parece que ese balazo no fue suficiente para ti. Fue suficiente para darme una nueva vida. ¿Qué haces aquí? Vine a comprobar si eras tú, o un error mal escrito. La verdad, no esperaba encontrarte tan blandita. Raven se acercó un paso, la mirada fija. Ten cuidado. Este cuerpo puede parecer frágil. Pero no sabes cuánto fuego he tenido que contener para no arrasarlo todo. Vera la observó con más atención. Algo cambió en su rostro. Curiosidad, tal vez. ¿Y qué te ata aquí, Raven? ¿La chica a la que sustituiste, o el chico que parece derretirse cada vez que respiras? Raven no respondió. Pero ese silencio fue suficiente. Vera sonrió. No soy tu enemiga, de Argent. Solo vine a advertirte. Tu resurrección no pasó desapercibida. Hay otros que preguntan por ti. Otros que no han perdonado la traición. ¿La mía? La de todos. Nadie sobrevive a ese mundo y sale limpio. Con eso, se marchó, dejando tras de sí un eco de amenaza disfrazada de cortesía. Esa noche, Raven no regresó a casa. Fue al viejo gimnasio cerrado del campus, donde entrenaba en secreto. Golpeó el saco hasta sangrarse los nudillos. Respiró el polvo de años sin uso. Se recordó quién era. Y luego, sin pensar demasiado, fue a buscarlo. Elian abrió la puerta con el cabello revuelto y una expresión que no delataba sorpresa. Lo sabía. Ella no preguntó qué sabía. Entró. Cerró la puerta. Lo empujó con suavidad hasta que su espalda tocó la pared. Necesito sentir algo real, susurró. Él no dijo nada. Solo la abrazó. No como quien consuela. Sino como quien ancla. Se besaron otra vez, esta vez con hambre. Con necesidad. Con un deseo que no nacía de la lujuria, sino del miedo de perder algo que nunca se tuvo del todo. Y cuando el silencio volvió, entre los restos de ropa en el suelo y el sudor en sus cuerpos, Elian la miró desde la oscuridad. Dime quién eres, murmuró. Raven giró el rostro hacia el techo. ¿Y si no te gusta lo que escuchas? Entonces será verdad. Ella lo miró. Y por primera vez, sintió que podía contar su historia sin tener que sobrevivir después de hacerlo. Elian no hablaba. Desde que Raven terminó de contar su historia, desde la primera bala en Valgren hasta la traición, el cuerpo prestado y la vida nueva, él se había quedado en silencio. No por incredulidad. Ni por miedo. Simplemente, escuchaba. Estaban en su pequeño departamento, con la lluvia golpeando la ventana como un metrónomo inconstante. El ambiente tenía olor a noche húmeda, a piel y a algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Raven se levantó del sofá. Caminaba descalza, la camiseta de él colgándole del cuerpo. Tenía la postura de quien acaba de entregar su alma en palabras. Di algo, dijo al fin, sin suplicar. Elian entrelazó los dedos, apoyando los codos en las rodillas. No apartó la vista de ella. ¿Has vivido 2 veces y sigues creyendo que alguien te va a rechazar por tu pasado? Ella lo miró, desconfiada. No todos están hechos para aceptar que la mujer que besan alguna vez mató gente por encargo. Yo tampoco lo estoy. Un golpe seco en el pecho. Pero él continuó. No estoy hecho para eso, pero tampoco estoy hecho para mirar a alguien como tú y pretender que no me importa. Raven sintió un temblor. Pequeño, interno. No miedo. Algo más hondo. Más, real. Entonces, ¿por qué me escuchaste sin detenerme? Elian se puso de pie. Se acercó con lentitud, sin invadir, sin urgencia. Porque todo lo que dijiste me confirmó algo. ¿Qué? Que estás aquí. Que sigues viva. Que todo lo que te hizo fuerte también te hizo humana.
¿Y yo? Se detuvo frente a ella, su voz bajando como una ola antes de romper. Yo no me enamoro de máscaras. Ella apretó los labios. ¿Y si no puedo prometerte suavidad? No vine a buscar ternura. La tensión creció. Como si el aire se electrificara entre ellos. Y entonces, con un gesto sin artificio, Elian alzó el rostro de ella con una mano. Prométeme una sola cosa. ¿Cuál? Que no vas a irte sin pelear primero por lo que quieres. Ella lo besó. No con desesperación, sino con determinación. Como quien elige, por fin, quedarse. Los días siguientes fueron diferentes. Ya no existía una frontera entre ellos. Trabajaban juntos. Se miraban sin esquivar. Discutían como dos llamas que se alimentan mutuamente. Y entre cada roce, cada frase cargada de tensión, se gestaba algo más fuerte que el deseo. Complicidad. Pero el mundo no tarda en cobrarse lo que es real. Una tarde, Raven encontró una carta en su casillero universitario. Sin remitente. Sin firma. Solo una frase escrita a mano. El cuerpo que robaste tiene deudas. Y tú estás a punto de recordarlas. La tinta olía a sangre seca. Y no era una amenaza cualquiera. Era una invitación. Al pasado. A la guerra que nunca terminó. Raven apretó el papel entre los dedos, sintiendo como el eco de una vida anterior se filtraba de nuevo entre las grietas de la nueva. Miró al cielo. Y por primera vez, no sintió miedo de volver a pelear. Porque esta vez no estaba sola. Elian había salido temprano esa mañana. Tenía una presentación para un taller en otra facultad. Raven se había quedado sola en su apartamento, revisando con atención cada rincón del sobre que había recibido. No había errores. La tinta, el tipo de papel, la redacción, todo correspondía al antiguo código interno de Valgren. Era un aviso. Un antiguo cliente. Un encargo que ella había rechazado antes de morir. Uno que había sido archivado bajo su nombre y que ahora, por razones que no comprendía, había resurgido. Ella ya no era Raven de Argent. Pero para ellos, lo seguía siendo. A las 11:30, el correo electrónico llegó. Sin asunto. Sin cuerpo. Solo una imagen adjunta, una foto borrosa de Elian caminando por el campus. Y un mensaje debajo. El cuerpo no es lo único que puede desaparecer. Raven no pensó. No planeó. Actuó. Ese mismo día pidió una reunión privada con el decano, alegando una amenaza contra su seguridad. Fue precisa, directa, convincente. Había aprendido a leer hombres poderosos, sabía qué tono usar, qué palabras activar. Mientras tanto, mandó a Elian un mensaje en clave, uno que habían bromeado tiempo atrás. Cambio de cielo. Refugio antes de la lluvia. Él entendió. No preguntó. Solo apareció una hora más tarde en el viejo galpón abandonado donde ella entrenaba en secreto. ¿Qué pasa? Ella le mostró el mensaje, el sobre, la foto. Él no parpadeó. Van por ti o por mí. Por los dos. ¿Y qué haremos? Ella respiró hondo. Lo que siempre hago, pelear. Esa noche se alojaron en un motel fuera de la ciudad. No por miedo, sino por estrategia. Raven no podía correr más. Pero sí podía anticiparse. Mientras él dormía, ella vigilaba. Revisaba los accesos, las ventanas, los techos. Recordaba. Como confiar se sentía como exponer el pecho a una bala. Como amar implicaba dejar algo valioso, demasiado al alcance. A las 4 de la madrugada, un ruido seco la alertó. Fue rápido. Preciso. Alguien intentó abrir la puerta desde fuera. Ella reaccionó como en otra vida. Sacó el cuchillo que aún llevaba en su maleta, el último vestigio de su mundo anterior, y lo lanzó contra el picaporte, fallando por centímetros. Lo suficiente para asustar al intruso, que huyó de inmediato. Elian ya estaba de pie. No preguntó. Solo se acercó y le tomó la mano. Estoy contigo. Van a volver. Entonces los esperaremos. Al día siguiente, la universidad entera parecía haber olvidado que existían.
pero Raven sabía mejor. El mundo moderno tenía su propia forma de matar, lentamente, con silencio, con burocracia. En clase, Vera apareció entre los alumnos. Como si siempre hubiera estado allí. Sentada al fondo, con una sonrisa afilada y una libreta cerrada. Al salir, se cruzaron en el pasillo. No puedo protegerte si sigues buscando ser un faro. No busco serlo. Lo soy, respondió Raven sin detenerse. Entonces prepárate para atraer a los que solo quieren apagarte. Esa noche, Elian le hizo una pregunta que la desarmó más que cualquier amenaza. ¿Y si dejamos todo? Ella lo miró. ¿Y si escapamos? ¿Tú y yo, sin este pasado, sin este infierno? Raven negó. No me rompí para correr. Me rompí para volver a levantarme. Se acercó. Le apoyó la frente en el pecho. Y ahora, si me bajo de esta historia, me muero por segunda vez. Él no dijo nada. Solo la abrazó. Como si supiera que, con ella, el amor también era un campo de batalla. La noche cayó como un telón denso sobre la ciudad. Era cálida, pesada, sin brisa. Un silencio antinatural cubría las calles. Raven lo sintió. Esa clase de calma que precede al estallido. No tenía miedo. Pero sí una certeza ardiendo en el pecho, algo iba a romperse. Elian había vuelto a su departamento a buscar unos planos que necesitaba para su tesis. No planeaban separarse, pero la necesidad lo empujó a salir por unas horas. Raven se quedó en la biblioteca, revisando antiguos manuales de estrategia y diseño de espacios. Algo de arquitectura, algo de memoria. A las 7:42, su teléfono vibró. Un mensaje sin remitente. El fuego purifica. Esperamos que sobreviva lo que quede. Un segundo después, una explosión sacudió el campus. Corrió. No pensó, no midió. Solo corrió. Al doblar la esquina del pabellón de arquitectura, lo vio, una columna de humo negro subía hacia el cielo. Llamas lamiendo la fachada. Cristales reventados. Gente gritando. Y en medio del caos, ella solo buscaba una cosa. Elian. Gritó. Pero el viento y el fuego tragaban su voz. Se abalanzó hacia las puertas rotas, esquivando brazos que intentaban detenerla. Entró entre llamas, humo, estructuras colapsadas. Sus piernas se movían por instinto. Su cuerpo recordaba lo que era correr entre ruinas, entre muerte. Y entonces lo vio. Tendido en el suelo, semi-inconsciente, cubierto de ceniza. Un brazo herido. El rostro ensangrentado. Pero vivo. Elian, susurró, arrodillándose junto a él. Él abrió los ojos con esfuerzo. Sabía que vendrías. Ella lo alzó sin dudar, lo sostuvo con una fuerza que no correspondía a ese cuerpo, y lo arrastró fuera del infierno. Cuando al fin cruzaron el umbral, cuando el oxígeno entró a sus pulmones otra vez, cayó de rodillas junto a él. Elian le tomó la mano. ¿Estás bien? Ella lo miró, deshecha, pero firme. No importa cómo esté yo. Tú estás aquí. Eso es todo. Raven. SHH. No hables. Él sonrió, aunque el dolor le torcía los labios. No puedo prometerte suavidad. Pero sí una vida en la que nadie más te deje sola. Ella lo abrazó, con una fuerza desesperada. Y yo te prometo que nadie más me arrebatará lo que elegí querer. Más tarde, en el hospital, los médicos confirmaron que Elian saldría adelante. Las quemaduras eran leves. El brazo tendría que ser inmovilizado, pero no había daños irreversibles. Raven permaneció a su lado toda la noche. No como una sombra. No como una centinela. Como alguien que decidió quedarse. Cuando el sol se alzó, tibio y calmo sobre la ciudad herida, Raven caminó hasta la ventana del hospital. La universidad intentaba ocultar el incendio. Había reportes confusos, silencio administrativo, comunicados sin firma. Pero ella sabía la verdad. Y por primera vez, no iba a callarla. Tomó su teléfono. Grabó un vídeo. No dijo nombres. No dio detalles de su vida anterior. Solo habló del miedo, del abuso disfrazado de autoridad,
de las amenazas ocultas bajo estructuras formales. Habló de renacer. De defender lo que uno ama. Y al final, miró directo a la cámara. Mi nombre es Ariana Torres. Esta es mi cara. Esta es mi voz. Y si alguien quiere silenciarme otra vez, tendrá que enfrentarse a todo lo que sobreviví. Publicó el vídeo. Apagó el teléfono. Y volvió junto a Elian, que dormía, por primera vez en paz. Ese día, Raven entendió que el amor verdadero no es suave, ni limpio, ni ideal. Es real. Y por eso vale la guerra. Pasaron 3 semanas. El incendio, como todo escándalo moderno, fue cubierto con palabras diplomáticas y olvido institucional. Nadie fue arrestado. Nadie fue mencionado. Pero todos supieron quién había hablado. El vídeo de Ariana, de ella, se viralizó más allá de lo esperado. No por dramatismo, sino por verdad. Ella no buscaba fama. Buscaba memoria. Y esa fue su forma de ganar. Elian se recuperó rápido. Demasiado rápido, según los médicos. Pero Raven sabía que no era solo el cuerpo. Era la voluntad. Era la forma en que él la miraba cada mañana como si fuera un ancla real en un mundo de superficies blandas. Una tarde, mientras caminaban por el campus, ella se detuvo. Me ofrecieron una beca, dijo, sin girarse. En otro país. 3 años. Avanzado. ¿La vas a aceptar? No lo sé. Elian no respondió al instante. La conocía demasiado para presionarla. ¿Qué te lo impide? Ella lo miró, por primera vez con vulnerabilidad. Tú. Elian se acercó. Le acarició el rostro con suavidad, como quien toca algo indomable, pero querido. Entonces vámonos. ¿A dónde? A donde tú elijas. No necesito tierra firme si estás en el mismo mar. Ella sonrió. Apenas. Pero fue la sonrisa más real que había tenido desde que despertó en ese cuerpo. No eres el hombre que soñé. No eres parte de ningún plan. No me salvaste. Lo sé, susurró él. Pero contigo, no tengo que fingir ser otra versión de mí. Él la besó. Con calma. Con verdad. Se fueron una semana después. No dejaron nota. Solo vivieron. Se mudaron a una ciudad pequeña, lejos del ruido, donde ella pudo escribir, no memorias, sino ficción. Una forma de contar sin delatar. De liberar sin sangrar. Él construyó casas, espacios, jardines. Pero también una rutina que no necesitaba palabras constantes para ser sentida. Por las noches, cuando se acostaban, él a veces le tomaba la mano y decía: ¿Aún eres fuego? Y ella respondía: Más que nunca. Pero ahora sé cómo arder sin quemarme. Un día, años después, en una biblioteca cualquiera, un estudiante encontró un libro de tapa negra, sin autor declarado. Se titulaba Acero bajo la piel. Y en la dedicatoria, solo decía: Para quien eligió quedarse. Para quien nunca pidió que me rindiera. Para mí.